Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenas tardes, medios de comunicación, colegas parlamentarios, junta directiva. Toca cerrar un tema que sin duda es un tema doloroso, terrible por las consecuencias que está generando, no solo en el bolsillo de los venezolanos, sino en el estómago de los venezolanos. Y en todo caso, puntualmente, de quien más sufre, que son los chamos, que son los niños. Yo quería empezar recordando una cifra que, por cierto, es de un estudio que hace Cáritas del año pasado, donde narraba que 300.000 chamos podrían estar, o venezolanos, perdón, en riesgo de desnutrición. 300.000 personas. Por poner un ejemplo, bueno, una ciudad completa, 2 veces Carora, que además hoy está sufriendo los rigores de unas lluvias y el poco apoyo a nivel gubernamental. Pero volviendo al punto, el tema de la corrupción o el tema del CLAP recuerda o evidencia perfectamente lo que es este régimen, lo que es Nicolás Maduro. Es el propio malandro que asesina y además le roba la cartera a quien cayó asesinado. Así lo hacen. No solo le roban la plata al venezolano, que por cierto no es poca cosa. Me comentaba el diputado Freddy Superlano que más o menos, números más, números menos, son como 15.000 millones de dólares. Estamos hablando de 2 veces las reservas de este país. Es un gran negocio de mafias y es un gran negocio de corrupción, que por cierto ha hecho que una sociedad noble y trabajadora como la venezolana la corrompan a punta de este dinero. Y no solo se corrompan los de arriba, que por cierto, uno de los mencionados es de allá de Barquisimeto, es de Lara, y se ve de manera ostentosa cómo el dinero le ha llegado de manera tan rápida y fácil al gobierno, a ese bolsillo. Pero hablar de la corrupción aguas abajo, y que sería interesante que también se lleve en la investigación que se está haciendo. En días recientes, el superempleado público, Freddy Bernal, hablaba de que cuestan 100 bolívares estas cajas. Les comento que, por ejemplo, en la zona norte de Barquisimeto, y estoy seguro que mientras más entremos en el interior de Venezuela, más caros son, ya las están vendiendo en 600. Eso demuestra o nos hace preguntar quién miente o quién se roba o dónde se queda ese dinero. Ese diferencial que no es poca cosa, cuando uno las multiplica, que por cierto debe ser dudoso esa cifra de 6 millones de cajas, porque sabemos, bueno, lo corrupto que son, que no llega a esa cifra, pero no es poca cosa que están permeando la corrupción abajo y que al final será difícil y complejo poder erradicar este fenómeno. Porque de que vamos a salir de esto, vamos a salir, pero el gran daño social que va a quedar con una sociedad o con representantes en la comunidad como si fueran franquicia de esta dictadura va a ser complejo y va a ser difícil. No solo la corrupción es en el tema del PAE, en el tema de los CLAP, sino también en el tema del PAE, del Programa de Alimentación Escolar. Un programa, por cierto, que cada vez es más doloroso ver esos chamos en los liceos o esos chamos en las escuelas o de la educación inicial, que lo que hacen cuando llega la comida, una vez al mes, es comer 3 días seguidos granos, por cierto, sin verdura y sin aliño. Y tienen que salir las mamás a conseguir la sal, a conseguir los aliños, porque los corruptos ni siquiera se pudieron tomar la molestia de llevar eso. Yo quiero también aprovechar de solidarizarnos con los periodistas que han sido víctimas de esta investigación. Son 4, pero también acompañar a los diputados de la Comisión de Contraloría que han podido desmontar o desnudar una gran red de corrupción, nacional o internacional, con tentáculos que llegan hasta Miraflores. Y eso es valioso, y eso nos invita como ciudadanos a preguntarnos qué hacer cuando veamos los casos de corrupción. Pues denunciarlos, hay que denunciarlos, porque quien sufre en esta área
tan neurálgica para un país son los chamos, son los venezolanos. Y quedarnos en silencio es ser cómplice de esta red, es ser cómplice de unos corruptos que han secuestrado el derecho a vivir dignamente a millones de venezolanos, a millones de niños. El trabajo que se puede hacer hoy es necesario porque las consecuencias las van a sufrir lamentablemente las próximas generaciones. Cuando ya vemos, por ejemplo, que la calidad de vida de los venezolanos ha mermado de 80 años, seguramente, y me podrán corregir los doctores, a 70 o menos años. Por eso tenemos que denunciar. Vamos a ponérsela difícil a los corruptos, como lo han hecho estos periodistas valientes, como lo han hecho estos diputados valientes, que no solo con el tema de la alimentación, sino también, por ejemplo, con las masacres o con el sistema de salud o con cada hecho de corrupción, que se tengan que esconder, que se tengan que tapar y no puedan darle la cara a los venezolanos. La justicia llegará y será el consuelo para millones de venezolanos que hoy sienten las consecuencias de un sistema, además de impopular, corrupto hasta los tuétanos. La justicia llegará. Y luchemos por esa justicia que llegará a la misma hora que llegue la democracia. Y luchemos por esa democracia que hoy millones de venezolanos están suplicando, están deseando. Cierro con una cifra que no es poca cosa y que también conecta con un drama social que estamos viviendo. El 63% de los venezolanos que emigra lo hace por hambre. Este pueblo está hambriento. Este pueblo está hambriento. Y muchos de los que están acá y de los que tienen posiciones políticas tenemos que entender y construir una salida real a este drama que estamos viviendo los venezolanos. Un pueblo con hambre es difícil que piense de democracia o que piense de libertades, pero no perdamos nunca en nuestro verbo, en nuestro actuar, esa visión de esperanza, de solidaridad que tenemos que construir para que el venezolano, a pesar de estar viviendo una situación dramática en términos humanitarios, podamos no solo plantear con palabras, sino con hechos, esa Venezuela que todos nos merecemos. Muchísimas gracias. Y bueno, cerramos el punto. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.